producto integrador de la unidad 1 vamos a realizar el siguiente problema en lugar del que está en plataforma. Vamos a realizar este problema. Primero pues les voy a explicar o les voy a decir qué problema se va a realizar y ahorita les explico un ejemplo que van a tomar como base para poder realizar o a completar este problema. Dice el problema: elaborar un algoritmo y diagrama de flujo que resuelva el siguiente problema. Debemos obtener el promedio de n calificaciones y mostrar si está aprobado o reprobado. O sea, dice aquí la nota que es necesario preguntar cuál es el número o cuál es la cantidad de calificaciones que se desean capturar. Datos de entrada, por ejemplo, la primera pregunta que se va a hacer es ¿cuántas calificaciones desean capturar? Y aquí supongamos que la persona, si pone un 6, debe preguntar 6 veces por la calificación. O sea, debe preguntar 6 veces cuál es la calificación, así 6 veces. Y al preguntar estas 6 veces, pues mostrar el promedio de las calificaciones ingresadas y mostrar si está aprobado o reprobado ese promedio. Para este tipo de problemas donde se le pregunta a la persona cuántas números o cuántas calificaciones desea capturar, pues se utiliza lo que es la estructura de control repetitiva y existen tres: el mientras, haz mientras y el para. Yo el que voy a explicar es el mientras, pero aquí repito, ¿por qué se utilizan este tipo de estructuras? Vamos a suponer que nos piden obtener el promedio de 20 calificaciones. Para no preguntar 20 veces se utiliza este tipo de estructura. O como les digo en este ejemplo, si la persona es la que va a capturar cuántas calificaciones son, pues se utiliza ese tipo de estructura de control repetitiva, o bucles también, o ciclos se le llama. Como repito, yo voy a explicarles un ejemplo utilizando el tipo de estructura mientras. Se pueden utilizar cualquiera de esos tipos y lo pueden encontrar en los videos de la academia, que los invito a que los vean. Ahí vienen los tres tipos explicados. Yo les voy a explicar en este caso cómo se utiliza el mientras, ya que para mi punto de vista es el más fácil de utilizar, pero hay algunos que se les facilita los otros tipos. Pero no hay problema, cualquiera que utilicen ustedes se llega a un resultado exitoso, a completar lo que es o realizar lo que es el problema o solucionarlo. Este es el problema que les voy a explicar yo. El problema es obtener la suma de n números. Nota, es necesario preguntar cuántos números desean sumar. O sea, que la persona ponga la cantidad de números que desea sumar y se haga las preguntas dependiendo el número que puso. Si puso 8, pues que pregunte 8 veces por el número a sumar. Y que esos 8 números que puse los sume y nos muestre la suma de los 8 números ingresados. En este caso es 93, porque el 93 es la suma de esto, ¿sí? Si la persona pone aquí un 10, pues que pregunte 10 veces los números, ¿sí? En este caso, como ejemplo, aquí les puse, si él puso 8, pues tienes que preguntar 8 veces. Si él pone 10, pues va a preguntar 10 veces. Si le pone 15, va a preguntar 15 veces. Si pone 50, va a preguntar 50 veces, ¿sí? Y es un programa que es algo corto, ¿sí? Utilizando las estructuras de control repetitivo es algo corto. No crean que se va a preguntar
todas estas veces o poner en el algoritmo la pregunta de todas estas veces, sino se utiliza mediante este programita que les voy a explicar. Primero, fase 1. ¿Qué fórmula y qué variables vamos a emplear? Esta fórmula es una fórmula que ahorita les voy a explicar para que entendamos mejor. Ahorita lo voy a explicar mientras les voy explicando el algoritmo. Igual las variables. Aquí van a ver que tenemos 4 variables. Una variable de suma, una variable de número, o num, perdón, otra variable n y otra variable de c números o cantidad de números. De igual forma, ahorita los voy a explicar. En estos casos, yo primero hago el algoritmo y luego veo qué variables voy a emplear. Así también se puede realizar, ¿sí? No necesariamente es ponerlo lo de la fase 1, sino también pueden empezar haciendo el algoritmo y ya luego piensan qué variables se van a utilizar. Bien, paso 1 inicio, paso 2 inicializar variables. Ahorita igual les explico qué variables, no hay problema, pero en el paso 3 pues debemos preguntar, debemos decir para qué sirve el algoritmo. Si se acuerdan, en este caso, ¿para qué sirve el algoritmo? Para obtener la suma de n números, una cantidad n de números. ¿Qué debemos preguntar? Pues lo primero, eso sí, debemos preguntar cuántos números se desean sumar. Y lo guardo en una variable o asigno la respuesta en la variable n. Para eso utilicé esta variable n. Entonces, yo por ejemplo creo la variable n. En esta variable voy a guardar la cantidad, o se va a guardar la cantidad de números que se desean sumar. O sea, la cantidad de números que puso la persona que va a utilizar el programa. Y aplico esta fórmula. Ahorita les explico por qué. Esta fórmula dice c números es igual a n. Ocupo otra variable que donde voy a guardar otra vez la cantidad de números que desea sumar. Entonces, pues creo esta variable que se llama cnúmeros, y en esta fórmula yo lo que estoy explicando, lo que estoy poniendo es que se guarde también la cantidad de números que está en n, se guarde en esta variable que se llama cnúmeros. Ocupo esta variable más adelante. ¿Por qué? Porque la variable n ahorita la vamos a modificar. Ahorita van a ver para qué sirve esta variable n. Esta variable n se utiliza como contador. Bien, ya nomás preguntamos eso, aplicamos fórmula y en el mientras, bueno, aquí vamos a utilizar en el paso 7 un mientras. ¿Cómo se utiliza? Se abren paréntesis y se utiliza de esta manera. El mientras es el de control repetitivo, entonces mientras n sea mayor que 0, o sea, mientras que la variable n, que es el número de la cantidad de números que se desean sumar, lo que puso el usuario, vamos a suponer que puso un 2, no sé. Mientras n sea mayor que 0, va a realizar esos pasos que están dentro, ¿sí? Mientras n sea mayor que 0, se van a ejecutar estos pasos. Va a ser un ciclo. Va a ejecutarse esos pasos y vuelve. Ahorita vemos que están dentro de este mientras. Bien, aquí en el paso 7.1 se pregunta, ingresa el número a sumar. O sea, pon el número que quieres sumar, uno de los números que quieres sumar. Se asigna la respuesta a la variable num. O sea, el número que la persona quiere sumar se va a guardar en la variable num. Para eso creé esta variable que se llama num. Num igual a 0. Y
aplico fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Voy a utilizar la variable suma, una variable que se llame suma, la cual va a servir como acumulador. Fíjense bien, explico esta fórmula, es muy importante. Suma es igual a suma más num. Suma ahorita tiene un valor de 0. Imagínense que suma vale 0. Yo voy a modificar aquí para que vean cómo funcionaría. Haz cuenta que estoy poniendo 0 es igual a 0 más num, o sea, más el número que la persona puso como suma. Vamos a suponer que el usuario, la persona que estoy utilizando, puso un 3. Entonces, así sería la fórmula. 0 es igual a 0 más 3. Este 3 va a pasar a guardarse en esta variable que se llama suma. ¿Ok? Ahí va de nuevo. Este valor de num va, o suma, va a tomar el valor de 3, el valor de num, por esta fórmula. Porque va a sumar 0 más 3 y lo va a poner aquí, que es en suma. Entonces, suma va a tomar el valor de 3. Y aquí nos dice que aplicamos una fórmula, además, la cual es esta. N es igual a n menos 1. O sea, le vamos a restar un número a n. Para eso es esta fórmula. Si recordamos que tenemos guardado en la variable n, ahí tenemos guardado la cantidad de números que el usuario desea sumar. Si por ejemplo el usuario puso un 2, al llegar aquí va a ser 2 menos 1 y n va a tomar el valor de 1. Cuando se acabe este mientras, o cuando se acabe este paso, que es el último que está dentro del mientras, va a ser como un ciclo. Se va a regresar otra vez al 7 y va a decir n es mayor que 0, o sea, 1 es mayor que 0, sí. Si cumple con la condición, o sea que 1 es mayor que 0, claro que sí, va a realizar otra vez estos pasos. O sea, va a volver a dar vuelta, por así decirlo, y va a realizar este paso de ingresar el número otra vez. Se va a guardar en la variable número y va a volver a realizar estas fórmulas. Esta fórmula, por ejemplo, ahorita que les dije que el número iba a valer, vamos a suponer que es un 3, suma vale 3 todavía. Imagínense que suma vale 3 y la fórmula nos dice suma, o sea, 3 es igual a 3 más num. Vamos a suponer que el usuario volvió a poner ahora un 2. Entonces va a sumar estos dos. 3 más 2 es igual a 5. Y suma va a tomar el valor de 5. ¿Sí? Con esta fórmula. Va a volver a realizar esta fórmula que tenemos aquí abajo. N, ¿se acuerdan que valía 1? Entonces 1 menos 1 es igual a 0. Entonces aquí n va a tomar el valor de 0. Va a volver a irse al mientras y 0 es mayor que 0, no. Entonces, como no cumple con la condición, se va a salir del ciclo. Voy a explicarlo ahorita de nuevo, ¿no? O sea, aquí les expliqué lo que es el mientras. En el paso número 9 ya mostramos la suma de los C números. ¿Por qué estoy utilizando C números? Se fijan, si les recuerdo, aquí en la variable C números está guardada la cantidad original de n. O sea, si el usuario puso un 2 aquí, C números toma el valor de 2. Entonces, aquí va a mostrarse la suma de los dos números, de los dos. Cuenta que este C números es un 2. La suma de los dos números ingresados es. Y me va a mostrar el valor que tiene en ese momento suma.
¿cómo se vería el programa? Para que vean, aquí está en el programa. Aquí yo tengo este algoritmo que acabo de hacer, que acabo de explicarles. Los pasé aquí al programa, a código, lenguaje de programación, y vean cómo funciona. Por ejemplo, aquí ya me dice, este programa sirve para obtener la suma de n números. ¿Cuántos números desean sumar? Por ejemplo, si yo quiero sumar 10 números. Ahí me pide, ingresa el número a sumar. Pero internamente, ¿qué pasó cuando puse ese 10? Fíjense los pasos. Cuando yo puse ese 10, se guardó en la variable n. ¿Sí? Cuando yo aplico esta fórmula de c números es igual a n, ese 10 también se guardó en la variable c números. ¿Sí? Es como estoy diciendo, también lo que vale n, guárdalo en c números. Okay. Aquí estoy aplicando el mientras. N, ¿cuánto vale? 10. Entonces se da cuenta que aquí está diciendo 10 es mayor que 0. Sí. Aquí va a entrar. Va a entrar a lo que es el ciclo. Y me dice ingresa el número a sumar. Bueno, pues voy a poner 5. Le doy enter. ¿Y qué pasa internamente? Ese 5 se guardó en num. Num vale 5. Ahora, ese num, ese 5, se guarda, se suma 5 más 0, porque suma vale 0 en este momento. Entonces 5 más 0 es 5 y se guarda en la variable suma. Ahora suma tiene el valor de 5. Es lo que apliqué en esta fórmula. Mediante esta fórmula, n, ¿cuánto vale ahorita? 10. Dijimos que el usuario, aquí yo puse 10. Entonces 10 menos 1, n va a tomar el valor de 9. El ciclo lo que va a hacer internamente es otra vez dirigirse hacia acá y pregunta, n, ¿cuánto vale? 9, ¿no? 9 menos 9 es mayor que 0, sí. Vuelve, como n es mayor que 0, pues vuelve otra vez el ciclo. Otra vez, si se fijan, me volvió a poner ingresa el número a sumar. Otra vez ingreso otro número. Vamos a suponer que pongo un 8. Doy enter. ¿Qué pasa internamente? Ahora num vale 8. 8 más suma. ¿Cuánto valía suma en este momento? Dijimos que valía 5. 5 más 8, 13. Ahora suma va a tomar el valor de 13. Otra vez se vuelve a aplicar esta fórmula. N, ¿cuánto valía? 9. Entonces 9 menos 1 es 8. Ahora n va a tomar el valor de 8 y otra vez vuelve el ciclo. No sé si vamos entendiendo ahí cómo está funcionando este ciclo. Otra vez 8 es mayor que 0. Sí. Vuelve a preguntarme aquí, ingresa el número a sumar y se repite hasta que n tome el valor de 0. Es cuando ya va a salirse de este while o de este mientras. Es lo mismo. ¿Okay? Entonces aquí yo voy a ingresar los números. No sé, 7, 5, 6, 10, 20, 10, 8, 10. Se fijan aquí, me preguntó 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y me preguntó 10 veces. Hizo la suma. Aquí ya me puso la suma de los 10 números. ¿Por qué puso ese 10 si yo no lo tengo aquí en el algoritmo? Véanlo esto como el algoritmo, ¿no? Este es el decir, el mismo decir que tengo yo aquí en el paso 9. Decir, la suma de los c números, que vale 10 en ese momento. Para esto utilicé esta fórmula que puse en el paso número 6, ¿no? C números, suma de los 10 números ingresados es
89, que es el valor de suma. Ahí está el programita para obtener la suma de n números. ¿Qué van a realizar ustedes? Van a realizar como producto integrador lo que les acabo de explicar para obtener el promedio de n calificaciones. O sea, tenemos que preguntar, o es necesario preguntar, cuál es el número de calificaciones que se desean capturar. ¿Okay? ¿Cuál es el número de calificaciones que se desea capturar? Así funcionaría. O sea, aquí yo les pongo los datos de entrada, que si por ejemplo la persona pone un 6, debe preguntar por 6 calificaciones y mostrar el promedio y si está aprobado o reprobado. Bien, ¿cómo funcionaría? De esta manera. Este programa sirve para obtener el promedio de ciertas calificaciones y mostrar si está aprobada o reprobada. ¿Cuántas calificaciones deseas capturar? Vamos a poner que voy a capturar 8 calificaciones y que me pregunte por 8 calificaciones. No dame calificación. A una de 10, otra es 8, otra es 9, otra es 5, otra es 6, otra es 7, es 8, otra es 9. Ya que ponga las 8 calificaciones, que me muestre el promedio de las calificaciones ingresadas es tal, por lo tanto está aprobado, o por lo tanto está reprobado si es menor que 6. ¿Okay? ¿Qué van a hacer entonces? Pues es muy similar este programa, este ejemplo, a lo que van a hacer. Van a cambiar algunas cosas, sí, pero casi la estructura va a ser la misma. Van a ocupar tal vez otra variable. Aquí yo les muestro cómo está el programa también. Aquí está el programa en C++, pero pues es necesario que hagan bien este algoritmo, ¿sí? Repito, que obtengan el promedio de 3 calificaciones. Piénsenle cómo le van a hacer. Prácticamente es igual, nada más van a agregar alguna fórmula. Es necesario pensarle bien, plebes. El producto integrador cuenta mucho para su calificación en la unidad 1. Cuenta mucho más que las actividades, ¿sí? Entonces, o sea, tiene más ponderación que las actividades. Por ello es importante que lo hagan, que traten de solucionar este problema. Cualquier duda me pueden preguntar con toda confianza, pero aváncenle.